Buenos días. Buenos días. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la cuarta jornada anual del Registro de Expertos Contables. Y, bueno, disculpad un poco el retraso. ¿No se oye? No sé qué pasa. Hola. ¿Ahora sí? No sé qué pasa. No sé si... ahora, ¿no? Bueno, pues estaba dando la bienvenida a todos por estar aquí esta mañana. Ya está Valentín. Parecía que iba a tirar un córner, pero no, es que estábamos esperando a Valentín. Bueno, pues ya estamos todos. Me están diciendo que hay bastantes problemas de tráfico esta mañana. También es verdad que cuando no los hay aquí en nuestra ciudad, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a empezar rápido porque la agenda es apretada, ¿no? Entonces, yo quería empezar la jornada dándoos una buena noticia, y es que ya a fecha de hoy pues ya somos más de 4.000 acreditados los profesionales que hay en el registro de expertos contables. Creo que es un buen dato el que hemos conseguido, con 260 empresas que prestan servicios profesionales en España, de las más importantes. Y, bueno, pues esto ya va teniendo cara y ojos, ¿no? Creo que como organización hemos crecido y vamos empezando a tener un poquito de músculo, que es importante tanto para los miembros del registro de expertos contables como para poder tener interlocución con las organizaciones con las que estamos. Os daba las gracias por haber venido, pero también tengo que dar las gracias, lógicamente, de mi izquierda hacia la derecha, a Valentí, a Antonio, especialmente, por haber estado esta mañana con nosotros. Pues sabéis lo relevante que es para el registro de expertos contables la relación con los empresarios, y como máximo representante de las organizaciones empresariales, pues es un placer tener esta mañana aquí a Antonio. A la izquierda de Antonio, Ferran, presidente del Instituto, y al otro lado de la mesa a Paco Gracia, a Francisco Gracia, el vicepresidente del Registro de Expertos Contables. Os decía que junto a ese dato bueno de los 4.000 acreditados en el registro, este mes de enero había una solicitud que llamó mi atención y que yo creo que también demuestra un poco el buen momento de nuestra profesión, y es en el Reino Unido una organización SERO, que junto con ACA, la Asociación de Contables Acreditados en el Reino Unido, una de las organizaciones profesionales más importantes del mundo, han solicitado el cambio de la definición de contable al diccionario Oxford. Y eso por una razón que para nosotros hemos manejado desde hace tiempo, y es para añadir a la definición, que era la de mantener o inspeccionar registros financieros, la de asesorar en relación a la información financiera. Eso de asesorar es algo con lo que nosotros venimos trabajando desde que nos constituimos, allá en enero del 2015, y en este momento tiene una especial relevancia porque, estando muy de acuerdo en ese cambio de definición del experto contable, pues entendemos que demuestra la fuerza que tiene la profesión. La fuerza por la necesidad y porque todos los estudios que se realizan, tanto por instituciones internacionales como es la Asociación de Contables en el Reino Unido o el propio IFAC, demuestran que los expertos contables, los contables, son uno de los profesionales en que más confían los propietarios y los directivos de las empresas. En concreto, una estadística que hacían para fundamentar la solicitud del cambio de definición, pues el 30% de los propietarios y directivos de las empresas pymes en el Reino Unido consideraban que el experto contable era el profesional más confiado, al que más confiaban a la hora de tomar decisiones. Y no tomar decisiones en relación solo a la información financiera, sino a aquellos aspectos más estratégicos del negocio, como el crecimiento
o cómo hay alguno que está también resfriado como yo, ya lo siento por la voz que tengo. En relación a los aspectos más estratégicos, digo, de los negocios, como es el crecimiento o la búsqueda de eficiencias de carácter operativo o financiero. ¿Y esto por qué? Bueno, pues evidentemente hay un aspecto que está influyendo mucho y es la cantidad de información y la incertidumbre que hay hoy en los mercados, ¿no? Información que no siempre es de valor, pero que en el caso de los expertos contables, que estamos acostumbrados a interpretar, a estudiar y sobre todo a tomar decisiones con la información que es positiva para las empresas, pues hace que seamos mucho más valorados que en otros momentos. Leía hace poco una frase en el libro de Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, que yo creo que define esto bastante bien. Decía, en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Y esa es la razón por la que nuestra cuarta jornada anual tiene que ver con la claridad para la información financiera y empresarial. Creo que eso hace que nosotros seamos cada vez más relevantes y va a ser así en el próximo futuro porque las tendencias que en este momento están marcando más la actividad empresarial, la digitalización, la incertidumbre en todos los aspectos regulatorios del comercio mundial, etcétera, pues hace que no seamos menos, sino más demandados. Voy a terminar ya mi introducción y dar paso al resto de ponentes de la mesa, pero no sin antes recordar una cuestión que para nosotros es muy estratégica, digo, para nosotros como registro de expertos contables, y es el acuerdo que hemos firmado a final del año pasado, en diciembre, con AECA, de manera que en este momento ya las dos organizaciones de acreditación de profesionales de la contabilidad y la finanza más importantes que hay en España estamos trabajando juntos, de lo cual pues yo me felicito, me congratulo mucho y creo que nos va a ayudar a que todos como profesionales sigamos creciendo. Entonces, sin más, voy a pasar al orden de la mesa, que es el que se ve, o sea, desde la derecha hacia la izquierda, aunque en último término intervendrá Antonio. Dejadme al resto de los que estamos en la mesa, nos conocéis bien, pero sí dejadme un par de líneas para, aunque no haría falta presentarle a Antonio, pero sí para recordar algunas de las cosas más importantes que ha hecho, ¿no? Yo creo que si hubiera que resumir en dos líneas lo que ha hecho Antonio en su vida profesional y empresarial, pues es dedicar mucho tiempo a la empresa y a las empresas, en un doble sentido, porque ha trabajado mucho en organizaciones empresariales dedicando tiempo a otras empresas, no solo a las suyas, ¿no? Y eso creo que es muy de valorar. Algunos probablemente no lo ven así, pero yo creo que eso es una contribución al interés público de primer orden, porque hace falta gente que se tome el tiempo y el interés en ayudar a las empresas en general a crecer. Antonio tiene una larga trayectoria profesional, a pesar de que todavía le queda camino por recorrer, y desde el punto de vista profesional en la empresa, pues tiene una triple perspectiva, trabajando en negocios familiares, negocios que luego él ha creado y luego también presencia en consejos de administraciones de otras empresas. De esta manera ha sido delegado general de la Equitativa, consejero delegado de Bancoa, de Handyman, presidente de Handyman, presidente del Grupo de Negocios de Ediciones y Publicaciones, consejero de Babcock, Wilcox, de Red Eléctrica, de Albura, también de Tubos Reunidos, de Entel Ibai, de Sodeso, y ahora mismo lo que está dedicando su actividad empresarial en varios sectores, fundamentalmente el metal, la construcción, el inmobiliario, los seguros y la hostelería. Asimismo es consejero independiente y vicepresidente de AENOR Internacional. En cuanto a las trayectorias en las organizaciones empresariales, pues una vocación muy joven, porque desde ya temprana edad pues fue el presidente fundador de la Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco, de ahí pasó a ser el presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios y todavía en un salto mayor internacional, presidente de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Vizcaya, presidente de la Comisión de Energía de la COE, presidente de la Comisión de Creación de Empresas de la COE y, como sabéis, pues actualmente es el presidente de la máxima organización que
agrupa las organizaciones empresariales en España, la COE. Es asimismo vocal del Instituto de Estudios Económicos, vocal de la Fundación Formetal y vocal de la Comisión Ejecutiva del Metal de Vizcaya y de la Cámara de Comercio de Vizcaya. Todavía, además, le queda algún tiempo para participar en actividades, como se llaman ahora, no lucrativas, y es el presidente de la Fundación Ayudare, miembro de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Internacional de Mujer, Empresa y Deporte de la Universidad UCAM y miembro del Consejo de Deusto Business School, miembro del Consejo Asesor de Mujeres Avenir y también ha sido miembro del patronato del Museo Guggenheim, que tan importante ha sido en la ciudad de Bilbao. Como veis, una vida dedicada a las empresas. De manera que tenemos la suerte de contar con Antonio aquí para que nos cuente un poco cómo está la situación con respecto a las empresas y a la economía en general. Y sin más, pues voy a dar la palabra a Valentí, luego la tendrá Ferran, primero Paco, luego Ferran, luego Valentí, y la he liado ya todo. No, pero bueno, lo repito, Paco, Ferran, Valentí y por último Antonio. Muchas gracias a todos y espero que la jornada sea de vuestro interés. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Voy a ser muy breve, voy a contribuir a ver si pudimos cumplir el horario y sobre todo porque suscribo todo lo que ha dicho nuestro presidente del REC, Antonio. Y nada, un minuto para sumarme a los agradecimientos. Querría en los agradecimientos subrayar de nuevo el que corresponde que se dé a las corporaciones. Gracias a las corporaciones este proyecto ha sido impulsado y gracias a las corporaciones este proyecto sigue adelante. Es verdad que se reconoce un mérito, Antonio lo ha dicho bien, somos ya muchos miembros, vamos avanzando, pero esto sería imposible sin las corporaciones en sentido amplio, es decir, sin las corporaciones desde el punto de vista de la estrategia y sin las corporaciones desde el punto de vista de los compañeros que trabajan en las corporaciones y que sin su ayuda este trabajo sería imposible. Yo creo que esto no, me imagino que se supondrá, pero yo lo quiero enfatizar. Los compañeros que trabajan en el instituto, Javier, Álvaro, en el consejo, me deja Paco, en el consejo, estoy viendo a todos los compañeros, en fin, no querría nombrarlos porque si no seguro que me dejaré. Pero la verdad que sin vuestro trabajo esto sería, verdad, Antonio, completamente imposible. Luego, por lo tanto, gracias por vuestro trabajo. Y nada más, yo creo que como hay muchas cosas interesantes que escuchar, más allá de la que yo pueda decir, pues cedo la palabra a Ferran Rodríguez. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecimientos, saludos a Antonio Garamendi, presidente de la COE, Valentí Pi, Consejo General de Economistas, estimados amigos. También agradecer a Antonio Fornieles, a Paco Gracia, a todo el Consejo Directivo del REC y al equipo que ha hecho posible esta jornada y al desarrollo de los diferentes proyectos que está abordando el REC. A todos los asistentes, gracias por asistir a este acto. Estando hoy con nosotros el presidente de la COE, pues también quiero aprovechar mi breve intervención para hacer peticiones o reclamaciones, ¿no? Pero bueno, para indicarle pues, un aspecto al que a veces no ponemos suficiente énfasis en la figura del experto contable, ¿no? Siempre hablamos y ponemos en valor el apoyo que los expertos contables ofrecemos a las empresas, pero a menudo estamos olvidando que la mayoría de nosotros, los expertos contables, o bien tenemos a nuestro cargo pequeños despachos, tenemos firmas, somos profesionales individuales, es decir, que también somos empresarios, ¿no? Somos un colectivo emprendedor y que ha aprendido a manejar los riesgos que conlleva precisamente esta palabra emprendedor. Nos gusta la independencia inherente a los empresarios y además nos tenemos que adaptar con mucha agilidad a los nuevos tiempos. Creo que tenemos que incidir en esta idea de agilidad, independencia, emprendeduría, porque esto nos hará más atractivos a los jóvenes, ¿no? Y facilitará a nuestras organizaciones el que llegue el mejor talento, ¿no? Un elemento que creemos esencial en nuestro futuro. Pero como empresarios y como profesionales
la evolución del marco legal y la puesta en marcha de las reformas actuales nos afecta directamente. En este sentido, en el Instituto estamos preocupados, y así queremos trasladárselo al presidente de la COE, por algunos cambios normativos que se han producido recientemente, ¿no? Por ejemplo, hace escasos días, y antes en el preámbulo hemos estado comentándolo, se ha aprobado una normativa una normativa laboral que obliga a partir del mes de mayo a fichar a todos los trabajadores a la entrada y a la salida de la jornada laboral. Yo creo que era algo que ya estaba presente en el Estatuto de los Trabajadores, pero bueno, ahora ha salido con una normativa específica. Nosotros, como el resto de profesionales e instituciones, debemos adaptarnos a los cambios legales que se aprueben, pero implementar esta medida en unas pocas semanas, en un sector en el que trabajan miles de personas, la mayoría de las cuales pasan más tiempo fuera de su despacho, de sus oficinas, y lo pasa más en el cliente, hace que esto prácticamente sea imposible. La medida va a tener un coste elevado y seguramente acabará trasladándose a las tarifas a nuestros clientes, ¿no? En muchos casos va a ser imposible de aplicar y está generando un enorme desconcierto en este sector y en otros sectores en los cuales estamos en contacto de características semejantes y que también ven una problemática. Otro ejemplo que tenemos de norma que nos está afectando, tampoco no muy bien, es la recién entrada de la obligación de elaborar y publicar la información no financiera que afecta a las empresas de mayor dimensión en la Unión Europea. Tenemos, por una parte, una sociedad que está demandando a los expertos contables mayores estándares de ética y de calidad posible. Pero al mismo tiempo tenemos una ley, una normativa, que no ha establecido con claridad cuáles son los requisitos técnicos a los cuales debe someterse esa elaboración de la información no financiera. ¿Qué resultado tenemos? El resultado que nos estamos encontrando con profesionales de otros sectores cuyos trabajos son menos rigurosos y que a nuestro modo de ver no cumplen con los estándares internacionales necesarios, por lo que competir con ellos va a resultar en la práctica muy difícil. Y ante esta situación hay un riesgo de que la información no financiera no cumpla con los objetivos previstos por la nueva legislación, ¿no? Y de que se produzcan casos de malas prácticas que no tengáis duda que al final lo que afectarán es a nuestra reputación. La lista de ejemplos parecidos es larga, no quiero abrumaros, pero normativa concursal, reglamento de auditoría, fiscalidad, normativa sobre protección de datos, etcétera. Y todos ellos nos llevan a la conclusión que posiblemente también lo estábamos comentando a la entrada, que es la inseguridad jurídica y quizás la mala calidad de la legislación, ¿no? que se están convirtiendo en uno de los principales problemas que tenemos hoy la profesión de expertos contables en España, ¿no? y a nivel mundial. Esto unido, creemos, a una sobreregulación y es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos tanto los miembros del REC, las empresas y, como no, pues el futuro gobierno que tendrá que afrontarlo. Sabemos que la COE es sensible a este problema y por eso desde el Instituto queremos trasladarle al presidente de la COE y a todos los que estáis aquí pues la necesidad de combatirlo y nuestro apoyo en esta tarea. No quiero entretenerme mucho más, pero no quiero dejar de dar la enhorabuena a todos los miembros del REC. La cifra de miembros, lo que comentaba antes Antonio, tanto de personas como de empresas, creo que refleja una muy buena salud del sector en este proyecto que estamos compartiendo con el Consejo General de Economistas y el Instituto, ¿no? A pesar de los problemas antes mencionados, yo creo que la consultoría financiera, la profesión de expertos contables, es uno de los sectores que va a crecer en nuestra economía. Somos un sector, además, al que los ciclos económicos nos afectan menos que a otros. Cuando la economía crece, nosotros ayudamos en los procesos de expansión. Y cuando empeora, como parece que se apunta, ¿no?, a una ralentización,
pues somos clave para recuperar la eficiencia, encontrar nuevos mercados, valorar nuevas oportunidades y acometer las acciones que las empresas necesitan para salvar estos efectos de la ralentización. Me gustaría compartir un mensaje con todos vosotros, las más de 260 firmas y más de 4.000 profesionales que formamos el REC. Somos uno de los principales activos con los que cuenta el tejido productivo de este país para afrontar las posibles crisis económicas. Y en el futuro, tanto en los buenos como en los malos momentos, estaremos al lado de las empresas para ayudarles. Quiero terminar mis palabras aprovechando este momento para trasladarle nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento a su trabajo a Antonio Fornieles como presidente del REC. Como muchos sabéis, ha estado al frente del REC durante 2 años, ¿no? Y pues en breve pues, se llevará el cambio de presidencia, ¿no? Durante estos años hemos logrado avances importantes. Yo destacaría de esta labor pues, el fortalecimiento de nuestra imagen, la publicación de documentos técnicos de gran calidad y la buena sintonía que se ha logrado entre el Consejo General de Economistas y el Instituto. Vamos a intentar que el REC avance en la línea de estos últimos años y seguiremos, evidentemente, contando con Antonio para muchos temas. Gracias, Antonio, por tu dedicación, tu empuje y tu buen hacer. Y muchas gracias a todos y espero que disfrutéis de esta jornada. Gracias. Muy buenos días. Yo suscribo las palabras que ha dicho Antonio Fornieles, mi amigo Paco de Ferran respecto a Antonio Fornieles. Y yo digo, siempre que he venido aquí, digo lo mismo. Para mí, esta cuarta jornada de los contables es un poco una jornada particular para mí, como la película de Marcello Mastroianni, porque es la culminación de un gran proyecto que hicimos hace 4 o 5 años con Mario Alonso, de intentar cubrir una brecha que no tiene justificación en nuestro país, desde el punto de vista del poner en valor la figura del contable y desde un punto de vista social y también desde un punto de vista normativo legal. Esto es una rara avis en nuestro entorno occidental. Es posiblemente el único país que yo conozco donde se produce una ausencia de marco legal claro y potente respecto al contable y también una falta de puesta en valor. Y por tanto es un proyecto que cuando vengo una vez al año aquí, pues me produce una gran alegría porque se va consolidando, como decía Antonio Fornieles y Paco, pues para poder ayudar a nuestra gente, ayudar a la sociedad y exigir a nuestros... Hay que tener músculo y el músculo lo tenéis. Por tanto, vamos por buen camino y a ver si vamos consiguiendo cosas. Segundo tema, yo creo que esto de contar lo que se tiene, contar lo que se debe, contar los resultados, es un tema estratégico en todas las facetas de la vida. Las administraciones públicas, las familias y las empresas, ¿no? Contrariamente a lo que podría parecer con la eclosión de la digitalización, lo que ha puesto más en valor es las personas que son capaces de discernir, ordenar y entender la información. O sea que la figura del contable que ante la luz de información que produce la digitalización es capaz de ordenarla y utilizarla, con lo cual todos los augurios que habían de estos cerebros que hablan de desaparición de profesiones es todo lo contrario. Realmente la figura de la persona que sepa mover todo esto pues tiene cada vez más valor, porque realmente lo que tenemos, que sabéis que el exceso de información realmente es ausencia de información. Por otro lado, y por tanto, el programa, el concepto de información está perfecto. Después sobre el tema de claridad, ¿no?
estamos saltando del concepto de responsabilidad social a negocio responsable. Y el negocio responsable, contrariamente, yo soy un claro, no por egoísmo, yo estoy totalmente a favor que las empresas, hay que distinguir entre las empresas que son responsables con el capital, responsables con sus colaboradores y responsables con su entorno social. Y la manera de poner en claridad esta historia es la información que se hace. Por tanto, la claridad, aquí también es un concepto, la claridad, que la información contable que transmitimos se entienda, y por tanto yo estoy totalmente a favor de que la información no financiera se potencie. Posiblemente esto puede molestar o complicar la vida de otros colectivos, pero los elaboradores, los contables, nos interesa muchísimo este tema porque es bueno para la sociedad. Y después, pues realmente, y para terminar, aquí existe un gap, vuelvo a repetir el concepto de gap, aquí se calculan que hay 3,3 millones de empresas, más o menos, 3 millones de empresas, que todas a diferentes niveles tienen que elaborar información contable, y resulta que hay 70.000 informes de auditoría, ¿no? Entonces aquí hay una labor inmensa a realizar, ¿no? Y nada más, yo quisiera también sumarme al detalle que ha tenido de estar con nosotros Antonio Garamendi, que hace relativamente poco tiempo que es presidente de la COE. La COE es una entidad que no tiene nada que ver con esta figura trasnochada del empresario con el puro y el tal, sino que es una entidad muy compleja, porque tiene en su organización pues toda la amalgama desde las pymes. Hay una buena noticia de que se ha incorporado la principal organización de autónomos españoles bajo su presidencia, ata los autónomos a las compañías del IBEX, de empresas nacionales, de empresas internacionales, y mover todo esto enredando un poco con la administración, pero nunca pasando las fronteras de lo que es. Esto es una labor muy difícil, y yo creo que para el bien de todos y del país hay que desearle que no pierda la fe y las ganas. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Antonio. Bueno, muy buenos días, presidentes y vicepresidente. Agustín lo dice porque también, si el barco se hunde conmigo, porque está conmigo en la COE y es el presidente de la Comisión Legal. Por tanto, así que ya sabes que cuento contigo, Valentín. Bueno, se me ha invitado para que os comentara un poco qué impresión tenemos un poco de lo que está pasando, y por otro lado, cuáles son o que pensamos que podemos tener varios retos por delante, ¿no?, de futuro, ¿no? Y la verdad es que viendo el programa que tenéis, efectivamente yo creo que acertáis y porque es parte de nuestras preocupaciones, ¿no? Estáis hablando de internacionalización y vais a hablar de digitalización. Es decir, yo creo que son dos temas claves en estos momentos, ¿no? Por hacer un resumen de dónde estamos, a mí sí me gustaría plantear muy rápidamente. Yo creo que todos es conocido que venimos de una crisis, aunque ahora parece que volvemos a esa desaceleración. Nosotros pensamos que esa crisis destruyó muchísimos empleos. Nosotros pensamos que se aplicaron medidas, algunas adecuadas, reformas que en muchos casos seguimos insistiendo que hay que seguir haciendo, y reformas valientes, porque recordar cuando los debates de televisión, los contertulios decían, bueno, pues que nos rescaten, ¿no? Y nosotros pensamos que hubo un gobierno en este sentido valiente que decidió que no se nos rescatara. Y con reformas como la financiera, que también vosotros sois expertos, o especialmente la laboral, que para nosotros no es que destruyera empleo, sino que aguantó que las compañías no cerraran
que son actualmente las que crean ese empleo. Es decir, y la realidad es que, bueno, pues hemos venido a un momento donde hemos tenido crecimientos superiores al 3%, como bien conocéis, y donde en España se ha estado generando pues, 500.000 de empleos anuales. Y pongo la nota porque creo que también es importante, donde el 90% de esos empleos lo crean las empresas. Las empresas privadas, yo creo que es un dato importante porque son las que crean riqueza y las que crean valor a un país. Yo creo que es un poco donde nos hemos instalado. Hay un dato que es, yo siempre lo planteo en la reflexión, porque además viene a consecuencia también de la jornada. Acordaros cuando se hablaba de la burbuja inmobiliaria, acordaros cuando los empleos que caían en masa eran los de la construcción y, sin embargo, año 2007, 700.000 viviendas al año en España, el año pasado 50.000 y, sin embargo, hemos estado creciendo por encima del 3%. ¿Y por qué? Pues por un detalle, yo creo que no se os escapa, que es clave, que ha sido clave, que es la internacionalización de la empresa. Yo creo que es cuando los empresarios, y en muchos casos con cara y ojos, y empresarias se han ido al aeropuerto y han salido de este país porque se han dado cuenta que la internacionalización era la clave de futuro de sus compañías. Y los datos yo creo que están ahí, es decir, de 50.000 a 150.000 las empresas que en ese momento exportan. Hemos pasado del 22 a más del 33% la participación en el PIB de la internacionalización de las empresas e incluso en porcentaje hemos superado, en porcentaje de PIB, hemos superado a Italia, a Francia, a Reino Unido y estamos por detrás de Alemania. Yo creo que ese es un dato muy importante que dice que las empresas españolas están mucho más preparadas en estos momentos de lo que podían estar hace unos años. Yo acompaño tanto al presidente del Gobierno, al rey, en los viajes, y os tengo que decir que es espectacular cómo el efecto tractor de las multinacionales españolas, que yo creo que ha sido otro dato, ha arrastrado a pymes y cómo esa suma, pues te encuentras como en México hace poco, pues donde hay 6.000 empresas españolas instaladas allí. Es que ya no es que exportemos, es que están instaladas 6.000 empresas españolas en México, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un dato que es importante. Es verdad que la economía crecía el 4% a nivel mundial. Es verdad que nos ha favorecido los precios del petróleo. En España se consumen 1.300.000 barriles al día de petróleo. Acordaros cuando estaba el precio en 100 y cuando lo multiplicamos por 365, pues sale una factura de 45.000 millones. Cuando el precio está en 50, pues nos estamos ahorrando 15, 16, 17, 18.000 millones. Es algo que nos ha favorecido. Ahora no sabemos cómo para. Y yo creo que hay otro elemento también desde el punto de vista financiero, y es que hablábamos de los tipos de interés. Y los tipos de interés pues eran los que eran o están donde están, y eso también nos ha favorecido las cosas. ¿Qué nos preocupa a nosotros desde el punto de vista macro en estos momentos? Porque al final lo macro afecta a lo micro. A nosotros nos afecta la principal empresa española, y la principal empresa española es el Estado. Y eso nos preocupa porque eso nos puede afectar de forma importante a las empresas privadas. ¿Y por qué? Bueno, pues primero porque la economía mundial ya no va a crecer al 4%, ya se está hablando al 3%, incluso países como Italia estamos hablando del 0,1%, el 0,2%, aunque España está bien posicionada dentro de ese espacio, porque el precio del petróleo, como hablábamos antes, pues no sabemos dónde está, pero no va a estar en esos precios que hemos disfrutado años anteriores. Y yo creo que hay otro elemento, sobre todo importante, que es los tipos de interés. Es decir, nadie se tiene que olvidar que hay un señor en Europa, que todos hemos apellido su apellido, y es Macri, que nos viene diciendo, señores, estas cosas posiblemente no van a estar como están ahora y posiblemente esos tipos de interés subirán. Claro, cuando el país, cuando se fue el presidente Aznar, tenía la deuda en el 30%, cuando se fue el presidente Zapatero la tenía en el 60%, y cuando se fue el presidente Rajoy la tenía, y en este momento está en el 97,5%, creo que es,
pues realmente es algo de mirar. Y más si pensamos que esos tipos de interés pueden subir, porque eso nos puede ahogar la economía española. Y además con un dato para nosotros importantísimo que no se suele valorar cuando se habla alegremente de este tema, y es que el 70% de la deuda española está en manos extranjeras. Yo creo que es otro dato importante que tenemos que plantear. Dicho eso, por tanto es por lo que nosotros desde COE, como bien decía Valentín, están las grandes empresas, las medianas, las pequeñas, los autónomos, es por lo que estamos diciendo, señores, fundamental el rigor presupuestario, que es lo mismo que planteamos en las empresas, es decir, que cuando las cosas van a venir un poco peor, pues hacemos un plan estratégico, miramos nuestros presupuestos y en ningún caso gastamos más de lo que podemos. Yo creo que es un dato muy sencillo, fácil de entender. Es verdad que decirlo en estos momentos en plena campaña política, pues vamos a dar un margen que pase la campaña, pero seguiremos nosotros insistiendo en este tema porque pensamos que es un tema principal para que la economía funcione, ¿no? En ese sentido, por tanto, yo creo que la empresa española está mejor situada de lo que estaba antes de esa crisis, pero la realidad es que en estos momentos nos vienen unos tiempos más complicados. Tenemos, por hacer una evaluación muy rápida, tenemos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, tenemos en Europa el propio elemento del Brexit, que todos sabemos lo que puede significar. En España se habla de 300.000 británicos viviendo, pero el otro día el embajador me hablaba de posiblemente 400.000. Claro, 300.000 están inscritos, pero otros 100.000 viven aquí sin haberse inscrito. Tenemos 19 millones de turistas ingleses dentro de los 82 que visitan. Es decir, Alemania, que es nuestro principal cliente, pues está diciendo que ya los tiempos no van a ser iguales. Tenemos nuestro propio problema en Cataluña. Es decir, yo creo que son elementos que nos hacen o nos tienen que hacer pensar que, bueno, pues que las cosas no están tan fáciles, ¿no? Y en ese elemento, al cambio de ciclo, acordaros, en el cambio de ciclo, en la empresa lo que hacías era simplemente activar las políticas que había que desarrollar en el ciclo bueno o en el ciclo malo, y aquello funcionaba. Pero es que esta vez nos ha venido una revolución que no es industrial, que es una revolución social, que también habláis de ella, que es la digitalización. Yo creo que la digitalización es un elemento clave, junto con la energía, junto con el medio ambiente, son los dos elementos clave que nos van a marcar la agenda de los próximos años. Y además especialmente en Europa. Me gustaría primero hacer una primera reflexión que creo que es importante. En consumo de digitalización, primero Estados Unidos, segundo Europa, tercero China. Sin embargo, en investigación y desarrollo, primero Estados Unidos, segundo China, tercero Europa. Y en el tema del automóvil, con respecto a la pila, que es la clave del coche eléctrico, que es el futuro también, y que Europa en cierta medida lidera esos objetivos 2030, pues curiosamente primero Estados Unidos, bueno, en este caso China es la que realmente tiene el desarrollo de esa pila, con lo que significa dónde nos vamos a quedar los europeos en todo este espacio, ¿no? En el elemento digitalización yo creo que hay dos planteamientos claves, y es, si os dais cuenta, las empresas vamos detrás de lo que es esta revolución y estamos intentando implantarnos. España está en una posición, yo creo que como nunca ha podido estar antes. En la revolución industrial anterior estábamos en el campo, en esta podemos aprovechar el tren, porque España, después de Japón y de Corea, es el país con más fibra en el mundo. Yo creo que es algo que no se cuenta, que está ahí, y es un potencial inmenso para que las empresas españolas cojan ese tren, que entre todos, y por eso a mí me parece muy interesante el programa, que entre todos tenemos que potenciar, y vosotros especialmente. Dentro de esa digitalización a mí me gustaría también hacer un planteamiento clave. El otro día presentaba el informe de la publicidad en España, y es, aparte de lo que pueda ser la ventaja, Valentín hablaba de que mucha información es la no información.
Pero hay un elemento clave y es de quién son los datos. Es decir, yo creo y vosotros tenéis que ser una parte activa de la protección de datos. Yo creo que es uno de los elementos, aparte de lo que pueda ser muy interesante para las empresas, el elemento de lo que es la privacidad. Yo creo que va a ser uno de los debates claves también de los próximos años, porque se están utilizando los datos de todos nosotros y se están vendiendo. Es decir, hay una industria de los datos y hay que saber de quién son esos datos. Y mañana vamos por la carretera, sabemos dónde hay cola, dónde no hay cola, y es porque están utilizando nuestros teléfonos. Sabemos que en estos momentos la publicidad, perdonad que no os lo había comentado, la publicidad, más del 50% de la publicidad en España ya la colocan los ordenadores. Ya no la dirigen las agencias de comunicación. Son los ordenadores los que, en función de, por ejemplo, de los clics en los confidenciales, en la prensa digital, son los que hacen que el ordenador se dirija a qué sitio va. O yo siempre lo digo, que si algún día os apetece mirar una publicidad de un balneario, estáis acabados porque vais a recibir publicidad de albornoces durante toda vuestra vida. Yo creo que es algo... Lo digo medio en broma, pero que realmente es muy importante. Y cuando se está hablando de los impuestos y se está hablando de los sindicatos insisten en los impuestos a los robots, posiblemente lo que va a haber que hacer es poner impuestos a aquella gente que vende los datos, y tendrán que pagar los datos. El presidente de Telefónica lo dice permanentemente. Es decir, no sé lo que vale cada uno de nuestros datos, pero tiene un valor y es propiedad de cada uno de nosotros. Pues posiblemente tendrán que hacer una factura, nos tendrán que pagar los datos y una pequeña parte tendrá que ir al Estado. Por tanto, es decir, no solo tenemos elementos de competitividad de la empresa, sino que tenemos elementos morales en los cuales tenemos que trabajar. Y yo creo que vosotros tenéis una parte importantísima de esta situación. Yo creo que el otro elemento fundamental y en España tenemos que estar presentes y conscientes es la defensa de la industria. Yo creo que, y lo digo muy en alto, porque nos estamos olvidando, estamos hablando del 2030 y nos estamos olvidando del 20-20-20. Y acordaros, el 20-20-20 era que el año 20, el 20% del Producto Interior Bruto fuera industrial. Y lo digo ¿por qué? Porque en estos momentos, con la suma incluso de las eléctricas, del sector eléctrico energético, el PIB es el 16,5%, sin el sector estamos hablando del 11,5%, y el empleo indefinido, el empleo bien retribuido, las empresas que están trabajando en esa RSC que comentabais, realmente en muchos casos son las industriales y son las que inducen otro tipo de empleos. Y además, y siempre pongo el ejemplo, en aquellas comunidades autónomas donde la participación de la industria supera el 20%, voy a poner 3 casos, lo digo porque si no dicen que barro para casa. En el País Vasco el PIB industrial es el 30% y el paro es el 9%. Pero en Burgos pasa exactamente lo mismo. El PIB industrial es el 30% y el paro es el 9%. Y en La Rioja exactamente igual. Es decir, yo creo que es un elemento donde además yo invito a que la gente pasee por las industrias, porque las industrias ya tienen muy poco que ver con esas industrias que podíamos conocer. Por tanto, yo creo que es otro de los temas claves en los cuales tenemos que poner el dedo en la llaga y, por supuesto, tenemos que transitar en ese 2030, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que transitar a medida que la propia tecnología vaya avanzando. Y a la vez, en otro elemento fundamental también, que es junto con nuestros socios europeos. Es decir, porque yo creo que es otro elemento clave. Estamos en Europa, tenemos que transitar con nuestros socios. Y mientras, en genérico, pues vamos a tener pues los problemas de siempre, ¿no? Y los problemas de siempre, y los enumero, voy a intentar muy rápidamente, son, bueno, por ejemplo, cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales estamos un 30% por encima de las cotizaciones del resto de Europa. Cuando se habla de impuestos a las empresas, se obvia que las cotizaciones sociales son impuestos y que influyen en esa competitividad de las empresas. Acaban de subir, cuando se nos está diciendo que atraigamos talento, nos acaban de subir las cotizaciones sociales a aquella gente joven que podríamos traer de fuera
El otro día el presidente de Indra ha comentado que tiene 800 puestos de trabajo y que no puede cubrirlos. Bueno, pues claro, esa gente cobra más de 45.000 euros al año, pues en estos momentos de tirón ya es un 7% más caro el contratarles que lo que era hace menos de 6 meses. Son temas que están ahí. Tenemos un precio de la energía que con causas, y más cuando hablaba del tema industrial, y más cuando hablamos de internacionalización, estamos compitiendo en el mundo. Y por causas que no tienen nada que ver con la generación, con la distribución, con el transporte o con la comercialización, tenemos una energía también muy superior a la de nuestros competidores y eso también nos hace menos competitivos. En España, y vosotros lo tenéis que ver, tenemos un problema de morosidad. Cuando hablamos vais a hablar de los temas financieros, sois especialistas en los temas financieros, la gente en nuestras patronales, en nuestros sectores, últimamente no se queja de los bancos, se queja de que no les pagan. Y eso vosotros bien sabéis que si te dejan de facturar o facturas 100 y ganas 10, como te dejen de pagar esos 100, necesitas facturar 1000 para recuperar los 100. Y te preocupas de todo, menos de innovar, de vender, y estás todo el día asfixiado a ver si pagas las cosas, las nóminas. Y yo creo que es otro elemento que siempre reclamamos. Y además no solo es la morosidad pública, sino también, aunque yo sea el representante, la morosidad privada. Yo creo que es un elemento importante que hay que tener presente, ¿no? La regulación, lo habéis hablado, yo creo que es otro de los temas, las normas. Al año se generan prácticamente, nosotros tenemos un estudio anual, no se ha salido, yo creo que acaba de salir el nuestro ahora, estamos hablando normalmente de más de 500 normas al año nuevas, donde hay que adaptarse y donde especialmente las pymes están auténticamente perdidas. Es decir, eso es un tema que es preocupante. En España, el año pasado, normalmente son más de 180.000 páginas del Boletín Oficial del Estado. Este año han sido 220.000, creo, 210.000 páginas del Boletín Oficial del Estado. Pero de las comunidades autónomas, más de 800.000 páginas. Si nos gusta pescar, 17 licencias para pescar. Si un autobús va de Madrid a Barcelona, se va a saltar las normas por cada comunidad autónoma donde pase un par de veces. Y eso, la verdad es que es algo que la gente no lo entiende y que, además, si estamos hablando permanentemente de lo que significa crecimiento, el crecimiento de la empresa, etcétera, pues la verdad es que estas cosas dificultan mucho que una empresa crezca. En estos momentos acaba de plantear Ferran el tema de los horarios. Bueno, el tema de los horarios, está la ley, hay que aplicarla, pero todavía no está el reglamento. Y entonces, bueno, pues se puede hacer o por un convenio colectivo, o por un pacto, o por la propia responsabilidad del empresario, pero no está definido en estos momentos cómo están las cosas. Y como esto yo diría que muchos más temas que tenemos encima. Y por acabar hay otro elemento que a mí nos preocupa especialmente y más con lo que he comentado al principio, que es el tema de la fiscalidad. Es decir, yo creo que otro elemento clave, por lo menos nosotros somos partidarios de más bases imponibles y menos tipos. Y pensamos que es la manera donde puede fluir mejor el dinero y donde, por otro lado, se va a recaudar más. Pero creo que estamos en el sentido inverso y pensamos que eso va a ahogar de forma muy importante también a las empresas y también a las personas, porque no os olvidéis que en la mayoría de las empresas, en España solo hay 5.000 empresas, creo que son 4.500 empresas de más de 250 trabajadores. Son las que son. Lo que significa que hasta los 3 millones, bueno, las 2 millones operativas, ¿no? Hasta los 2 millones de empresas son, y como yo digo, empresarios y empresarias de este país con cara y ojos. Y esas personas están pagando también un IRPF o un impuesto de patrimonio o un impuesto de sucesiones que también desanima
de una forma importantísima a seguir trabajando, las cosas como son. Por tanto, pensamos que también otro foco importante de futuro va a ser el área fiscal, donde supongo y espero que nos echéis una mano. Y esas son un poco las reflexiones que pongo encima de la mesa. Yo creo que tenemos un país muy potente, yo creo que estamos en una posición buena, que no vienen buenos tiempos. Bueno, también es verdad, a mí me gusta navegar, ¿no? Y las regatas se ganan ciñendo, que es donde hay que demostrar las habilidades. Por tanto, yo creo que en España hay gente muy preparada y lo que tenemos que hacer es entre todos sumar, pero es verdad que no vienen esos tiempos tan buenos y vamos a esperar después de estas múltiples elecciones que nos vienen, pues que esta gente que tiene que dirigir o que dirigirnos lo público, pues sean lo suficientemente responsables entre todos para que a partir del día 28, en vez de contarnos lo que nos desune, pues trabajen y nos cuenten lo que nos une, que yo creo que son bastantes más cosas de las que nos desunen. Y con eso desearos una feliz jornada y que sepáis que Valentín lo conoce bien, que contamos con vosotros, con vuestros conocimientos y haberme permitido la osadía de contaros cosas cuando los expertos sois vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. Recíproco, estamos también a vuestra disposición. Y agradezco a los presidentes, al vicepresidente y también a la Fundación Ramón Areces, que un año más nos presta estas magníficas instalaciones de las que podemos disfrutar en el día de hoy. Sin más, vamos a pasar a la segunda sesión, en tiempo razonablemente.